En comunicación con la presidente del Consejo Departamental del Partido Justicialista, la diputada Silvina Decó. Silvina, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por atendernos. Un placer enorme charlar con usted. Vamos a hablar de esto, por supuesto, y de otros temas también, si le interesa, porque recientemente se aprobó la creación de OSER, es un tema destacado también, no hemos podido conversar con usted sobre este tema, pero bueno, el tema del día seguramente, ¿no? La movilización hoy en Buenos Aires fundamentalmente, pero de la que participaron también entrerrianos, que partieron desde aquí, desde la ciudad de Paraná y varios departamentos. Silvina, hemos tenido acceso a un comunicado de la departamental justamente días atrás, donde ustedes consideran que la condena a Cristina Fernández es una proscripción. La escuchamos, diputada, en principio para conocer cómo están viviendo ustedes desde el Partido Justicialista esta situación. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y toda tu audiencia. Bueno, realmente nosotros consideramos, como surge de ese comunicado, que existe un acto de prescripción porque estamos hablando de una causa del año 2008 que tuvo archivos en dos oportunidades por parte de la justicia y que surge, digamos, la condena una semana después de que Cristina anuncia su candidatura para las elecciones para legisladores, digamos, digamos, donde llega a participar. ¿Qué es lo que consideramos nosotros con esto? Y lo que creo que consideran la gente también que participó hoy en esta manifestación, que esto es un acto prescriptivo que busca silenciar a una candidata, que además, digamos, consideramos que el fallo tiene ciertas deficiencias en cuanto a materia probatoria y demás, que obviamente eso seguirá su curso judicial, pero queremos manifestar desde nuestro lugar un repudio hacia esta resolución, ¿no? ¿Por qué cree, diputada, que fue condenada la expresidenta de la Nación? Y nosotros creemos que hay una posición más política que judicial, ¿sí? Lamentablemente, esta situación que se está dando hoy es una situación que se viene sosteniendo hace un tiempo, digamos, en la justicia, donde se resuelven causas en función de una intencionalidad política. Esto te lo estoy diciendo a título personal y es mi opinión. Entiendo, digamos, que en este caso casualmente, desde que se anuncia la candidatura, surge un fallo con una celeridad absoluta en una causa que, como te decía, se inicia en el año 2008. ¿Creen que es inocente o que por lo menos no encontraron pruebas suficientes como para condenarla a 6 años de prisión a la expresidenta Fernández? A ver, más allá de que la inocencia es una presunción que está habilitada, digamos, en Claro. nuestro código, está definido por tratados internacionales y garantizado por la Constitución Nacional, yo lo que creo es que adolece de, digamos, que la prueba adolece de cierta entidad suficiente como para efectivizar una condena. Y te vuelvo a remarcar esta situación que por lo menos me genera, digamos, como cierta alarma, esta cuestión de que luego de la candidatura salga esta condena, ¿no? Diputada, ¿y cómo impacta esto en el Partido Justicialista, teniendo en cuenta que la expresidenta sigue siendo presidenta del partido, ¿no? ¿Cómo siguen de aquí en adelante ustedes también los responsables de los distintos partidos en el interior de la Argentina? Usted es presidenta del Consejo Departamental de Diamante, ¿no? ¿Qué análisis se ha hecho en estas horas? Bueno, yo creo que, digamos, se ha demostrado que en los distintos puntos del país el PJ se ha manifestado en contra de esta condena. Más allá de eso, también se ha generado una organización en distintos puntos. Yo te puedo hablar puntualmente del PJ del Departamento de Diamante, donde nosotros hemos salido con esta solicitada puntualmente, como vos hablabas, pero hemos generado una serie de reuniones que se vienen desarrollando desde el Claro. miércoles pasado. Hoy por la tarde tuvimos otra convocatoria y continuaremos, digamos, con esta convocatoria que nos parece que es necesaria porque también sirve para fortalecer a nuestro partido. Lejos de debilitarnos, esta situación a nosotros nos convoca y nos compromete a seguir defendiendo las banderas del justicialismo. Y permitime que en función de esto
te haga referencia a un hecho que para mí es realmente alarmante, que seguramente se debe haber comentado ya en tu programa, pero y se ha comentado en varios medios provinciales, que fue la detención de 5 jóvenes que participaron en la ciudad de Paraná en una pegatina, lo cual a mí me parece que al menos es grave eso, porque más allá de que se vulnere el derecho de manifestación y demás, estamos hablando de 5 jóvenes, una de las jóvenes tenía apenas 20 años, detenidos simplemente en un contexto de una pegatina, lo cual a mí me parece alarmante o que por lo menos nos tiene que generar a nosotros alguna alerta. Nosotros desde la Cámara de Diputados, en el día de hoy se presentó un pedido de informe puntualmente contra el ministro, dirigido hacia el ministro Roncaglia, a los efectos que el informe acerca de esta situación, si es que tenía conocimiento efectivo o no de lo que había acontecido. Sí. ¿Y qué sospechan ustedes? ¿Por qué ocurrió esta detención, Silvina? No cometieron ningún delito los jóvenes, ¿no? Entiendo que no sé cómo está caratulada la situación, Claro. de hecho uno de los puntos del pedido de informe es cuál es la carátula. Claro. Por comentarios que tuvimos del diálogo con alguno de ellos, nos manifestaron que el delito sería el de daño, daño a una propiedad privada, pero claro, entiendo digamos, que esa situación no ameritaba una medida como la que se tomó. Claro, claro. La expresidenta no tiene prohibido, por ejemplo, utilizar las redes o videollamadas. Quiere decir que seguramente de aquí en adelante ustedes van a poder seguir manteniendo reuniones. No sé si mantienen reuniones directamente con el Consejo Nacional cada tanto o las reuniones que mantienen son los afiliados del mismo departamento Diamante o con otros afiliados de la provincia de Entre Ríos. Pero digo, entre las cosas que puede seguir realizando la expresidenta de la Nación es de alguna manera manteniendo estas reuniones vía Zoom o alguna otra plataforma con dirigentes del Partido Justicialista de Buenos Aires o del interior de la Argentina, ¿no? Sí, en nuestro caso no hemos desarrollado este tipo de comunicación, no obstante si surge, bienvenido sea. Sí surgen reuniones por vía Zoom con el Consejo Provincial y en donde se definen algunas cuestiones, pero no puntualmente con el Consejo Nacional, digamos, con el partido a nivel nacional. Sí. ¿Cómo imagina estos próximos 6 años, diputada? Con la máxima dirigente, la líder del Partido Justicialista detenida en su domicilio. Sí, igualmente me parece que esta instancia no está agotada. Los abogados de Cristina ya han manifestado que van a recurrir a otros organismos en función de esta resolución. Claro. Entonces entiendo, digamos, que quizás sería apresurado que yo te señale ahora lo que va a pasar de acá a 6 años, porque probablemente esa resolución pueda ser revocada. Y ojalá que así lo sea. Pero más allá de eso, yo entiendo, digamos, de que Cristina continúa siendo una líder política para el Partido Justicialista. De hecho, eso se ha demostrado hoy, no solamente en lo que sucedió en Capital Federal, sino lo que ha sucedido en distintos puntos del país, en donde en cada localidad se han manifestado de una manera u otra. Pero entiendo que para nosotros, para el justicialismo, lejos de desalentarnos, creo que nos une como partido en sostener esta visión que consideramos como te decía, una proscripción, una clara proscripción. Y en este sentido, ¿cómo se preparan para los próximos 2 años? Porque pronto tendremos elecciones nuevamente, legislativas ahora en 2025 y otra vez elecciones para cargos nacionales y provinciales en 2027. Sí, a ver, en lo particular yo creo que nosotros somos más allá que de una herramienta electoral. Nosotros como partido político planteamos ser una herramienta de transformación de las realidades políticas que le tocan vivir a cada ciudadano, ¿no? Yo me niego a pensar en el justicialismo no simplemente como algo como un partido que disputa simplemente elecciones. Me parece que hay un trasfondo más profundo, que es el que nosotros convocamos desde el Consejo Departamental Diamante, de las unidades básicas, que es defender aquellas conquistas que se lograron desde el justicialismo, que van de la mano con la dignificación de los sectores más vulnerables.
Y esto me obliga y nos obliga a nosotros también a hacer un paralelismo con la realidad actual, con lo que está pasando, con los ajustes a distintas instituciones, tanto públicas a nivel provincial. Estamos viendo, ustedes allá en Ramírez están afectados realmente con una situación que también nos afecta acá en Diamante, que es el cierre de centros de educación de jóvenes y adultos. Entonces, me parece que estas cuestiones que deben ser repudiadas desde nuestro lugar, porque consideramos que la educación debe ser del acceso de todos y de todas, y además sabemos la función social que cumplen este tipo de centros, es una de tantas cosas que pasan tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Sí, sí. Usted es una persona joven todavía, pero viene trabajando ya hace unos cuantos años, cumpliendo distintas funciones, por supuesto. En este momento es diputada provincial, reemplazando a Estefanía Cora, ¿no? Tenemos entendido que usted la reemplaza en la Cámara Baja de la provincia. Y es además presidenta del Partido Justicialista en el departamento Diamante. Si le pido una definición de los gobiernos de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, para aquellos que no saben a lo mejor, o viene un extranjero y pregunta qué pasó durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ¿usted cómo lo define, cómo lo describe, diputada? Mira, yo creo que la mejor definición, si se quiere, del gobierno de Néstor Kirchner, yo empecé a militar durante el gobierno de Néstor Kirchner, fue que destrabó un conflicto docente. Precisamente que estamos hablando de educación, una de sus primeras medidas en Entre Ríos fue destrabar el conflicto docente. Más allá de eso, durante los años del gobierno de Néstor, como el de Cristina, creo que hubo muchos cambios significativos para la sociedad, ¿no? Que iban de la mano con lo que serían los cambios por nombrarte alguna de las políticas públicas, el conectar igualdad, teníamos cuestiones relativas a los medios de comunicación con la ley de medios también, tuvimos cuestiones con relación a las cuestiones sociales como la asignación universal por hijo, el programa, hoy mencionaban en el partido y recordaban lo que fue el programa Cunitas, es decir, siempre se pensó, digamos, en los argentinos y en las argentinas como sujetos de derecho, ¿no? Muchas veces uno ve hoy, cuando por ejemplo ve a los jubilados convocarse en el Congreso reclamando un aumento, cuando vos tenés también muchas situaciones que también hoy se reproducen con lo que está pasando en Biosper y Bioser, de que las personas no reciben sus medicamentos y no pueden realizar sus tratamientos de salud. Yo creo que, bueno, esas son las conquistas que nosotros marcamos, cuestiones que el PAMI antes cubría integralmente los medicamentos, hoy estamos viendo una deficiencia en cuanto a eso. También están los conceptos, ¿no? Para nosotros el gasto público es una inversión social y en cambio para quien nos gobierna hoy quizás el gasto público es gasto en sí mismo y considera a todo en términos de capital y no en términos de humanidad. ¿Y qué pasó entonces, diputada, en 2023 que ganó Milei, teniendo en cuenta toda esta descripción que usted realiza de los gobiernos de Néstor y Cristina? Mira, yo tengo mucha autocrítica porque para mí, digamos, el voto popular no se discute, ¿sí? Nosotros tenemos como partido justicialista, y lo hemos hecho en varias oportunidades, hacer un cuestionamiento de aquello que la sociedad no vio en nosotros al momento de no elegirnos, digamos, como una alternativa política. Sí, sí. Entonces yo creo que eso, digamos, desde ya tiene que ser un llamado de atención como mínimo para los dirigentes que deben pensar qué es lo que pasó y qué es lo que la comunidad no vio en nosotros para elegir, digamos, lo que Milei lo decía en campaña, es decir, yo no creo que haya habido un engaño, si se quiere, hacia el electorado. Él planteaba abiertamente estas políticas que hoy está planteando. Ahora bien, más allá de eso, yo creo que hoy por hoy tenemos que ver cómo la sociedad está viviendo este hecho, cuando vos, digamos, los datos nos indican y la vida real, porque uno que conoce y sabe la situación de muchos entrerrianos, de muchos diamantinos y demás, que hoy se están, digamos, consumiendo lo que es supermercado con tarjeta de crédito, ¿no? Porque la gente ha entrado en un sistema de endeudamiento que lamentablemente genera consecuencias como este tipo. Hoy la clase media está siendo de los sectores más afectados. Cuando vos estás hablando de
una canasta básica que no llega al salario mínimo de un trabajador. Te puedo asegurar que los trabajadores municipales hoy no cubren la canasta básica en ninguna de las localidades de la provincia. Entonces, entiendo, digamos, que esto nos tiene que, por lo menos a nosotros, quienes tenemos una responsabilidad política e institucional, en mi caso hoy, estando en la Cámara de Diputados, poder visualizarlo, porque es una realidad, el reclamo docente es una realidad, el reclamo de los jubilados es una realidad. Hoy los empleados estatales de la provincia también están haciendo fuertes reclamos también por situaciones laborales. Los empleados de IOSPER o IOSER también lo están haciendo. Y bueno, desde nuestro lugar tenemos que tratar de visibilizar estas situaciones que muchas veces se pretenden invisibilizar. ¿Y de la justicia qué piensa, diputada? Porque la Corte Suprema en realidad lo que hizo fue confirmar la condena del Tribunal Oral Federal número 2, ¿no? No es la Corte Suprema de Justicia la que condenó a Cristina Fernández, sino que confirmó la condena que ya conocimos hace meses atrás, ¿no? Pero ¿tenemos justicia independiente en Argentina? ¿Cuál es su visión, su opinión al respecto? A ver, uno quisiera que tuviéramos una justicia independiente. Nosotros tenemos la división de poderes, lo que te garantiza, sí, digamos, la institucionalidad, digamos. Por eso uno, claro, desde ya que buscaría que haya un poder judicial que no sea dependiente de un poder ejecutivo, pero realmente uno ve que, por ejemplo, en el caso de Mauricio Macri, tiene varias causas abiertas de las cuales no hubo ninguna condena. Entonces, permitime dudar de esa independencia, más allá de que uno desde ya que pregona por la división de poderes y por la independencia de cada uno de esos poderes. Sí, porque entre las cosas que se dijeron también es que los jueces visitaron la quinta de Macri justamente en esas jornadas, ¿no? Cuando tuvieron que tomar decisiones importantes para el país. Silvina, cortito para terminar, usted votó en contra de la creación de OSER, ¿no? Sí. Sí, voté en contra porque considero, digamos, de que es parte de una lógica discursiva que tiene el gobierno provincial, ¿no? De indicar que por determinadas falencias que se consideraban en relación a IOSPER, que yo no dudo de que la justicia, hablando también del Poder Judicial, deba determinar si existía o no responsabilidad en los directores de aquellas cuestiones que se indican como irregulares y que motivaron la intervención del IOSPER. Eso no quiere decir que eso dé motivo para modificar o eliminar una obra social que lleva más de 50 años en nuestra provincia y una intervención que, bueno, nosotros vemos también y lo vemos a diario porque puntualmente nos llegan solicitudes de distintas personas que no han recibido su medicación, no han recibido las órdenes correspondientes para realizarse una operación. Y estamos hablando de cuadros graves porque, digamos, hay muchas personas que no han recibido su medicación para un tratamiento de cáncer. Se ha visto suspendida en el caso de los crónicos en muchos casos, digamos, la entrega y el suministro de la medicación. Entonces yo creo que esas cuestiones son al menos alarmantes. Creo que si lo que se pretendía era modificar los sueldos o los sobresueldos a los cuales se referían en relación de los directores, no es necesario derogar o desmantelar lo que es IOSPER, sino que se bastaba con una mera modificación. También es cierto que como está integrado hoy el directorio, la resolución van a ser totalmente por parte del Ejecutivo, que tiene 2 representantes y hay 2 representantes de los gremios mayoritarios. Entonces quita representatividad del trabajador. Entonces, desde mi lugar, yo al menos estoy alarmada con la situación, más allá de que uno entiende y ojalá que funcione OSER y que sea un sistema de modernización como el que refieren. Lo que sí puedo decir es que del proyecto en sí no surge, la ley hoy, no surge en sí la realidad de que haya habido una modificación sustancial más allá de la modificación del directorio. Y, digamos, nosotros en cierta forma también consideramos y esperamos que se mantenga la solidaridad, digamos, del sistema de la obra social. Diputada de CO, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Nos ponemos a disposición cuando considere conveniente o tiene algo para comentarle a los vecinos de Ramírez. Un placer haber charlado con usted. Gracias por atendernos. Muchas gracias para vos. Un saludo a toda la audiencia. Diputada Silvina de CO, presidenta del Consejo del Partido Justicialista.